Hay un precio que nadie calcula cuando decide esconderse. No es el gran sacrificio, no es el momento dramático, es algo mucho más silencioso. Es la acumulación de versiones de ti mismo que vas dejando en diferentes cuartos. La persona que eres en el trabajo, la que eres en la casa, la que eres frente a personas que no son como tú. Y un día, sin que nadie te lo haya pedido, esas versiones ya no se juntan. Ya no hay un centro, solo hay versiones. Ahora bien, una de las festividades más alegres y ruidosas del calendario judío, con el ruido de las matracas que intentan borrar el nombre del enemigo, fue construida sobre un silencio que duró años. Un silencio deliberado, un silencio estratégico, un silencio que casi destruyó al pueblo entero. Y en el corazón de esta historia hay un dato que muy pocos notan la primera vez que leen el texto. En los 167 Pesukim de Megilat Esther, el rollo de Esther, el nombre de Hashem, de Dios, no aparece ni una sola vez. Cero veces. Y no es olvido. No es un descuido editorial de hace 3000 años. Es la declaración más radical que hace este texto. Y si entiendes por qué, si realmente entiendes por qué, lo que celebras en Purim nunca va a volver a ser lo mismo. Pero eso no es ni la mitad de lo que el texto está diciendo. El libro se llama Megilat Esther. En hebreo la palabra Megilá viene de la raíz legalot, revelar, descubrir. Y el nombre de Esther viene de la raíz seter, ocultar, esconder. Megilat Esther significa literalmente la revelación de lo oculto. El Talmud Bavli en Masejet Julín, página 139, hace una pregunta que parece imposible. ¿Dónde está aludida Esther en la Torá? ¿Cómo pregunta eso el Talmud? ¿Cómo va a estar Esther en la Torá si su historia ocurrió siglos después? Y la respuesta del Talmud es esta. En Perashá Vayelech, Hashem le dice a Moshe, Beanoji astir panay bayomahu, y yo me ocultaré mi rostro en aquel día. Las palabras de astir, ocultaré mi rostro, suenan idéntico al nombre de Esther. El nombre de esta mujer no es solo el nombre de una mujer, es el nombre de un fenómeno religioso. Es el nombre del momento en que Hashem parece ausente, Esther Panim, Hashem escondido. Ese es el mundo donde transcurre toda la historia, sin milagros visibles, sin plagas, sin mar que se abra, sin voces de las alturas, solo personas que tienen que tomar decisiones sin señal. Y aquí es donde se pone complicado. Mordejai sabe que Esther está ocultando su identidad judía en el palacio del rey Ahasverosh. Y cuando el decreto del exterminio llega, firmado, sellado, irreversible, Mordejai le envía a Esther un mensaje. Y ese mensaje no es un ruego ni una súplica. Es una advertencia que no es cortés en absoluto. Porque si guardas silencio en este momento, la salvación llegará a los Yehudim desde otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerás. Es como una amenaza. Y entonces la pregunta que cambia absolutamente todo es, ¿quién sabe si no fue precisamente para un momento como este llegaste al Malhut, al reinado, a ser Malkat Esther? Mordejai no le está ofreciendo un plan, no le está diciendo qué hacer, cómo tiene que actuar, le está diciendo algo mucho más incómodo, que su posición, su acceso, su lugar, su historia, existe por una razón. Y que el silencio en este momento no es neutralidad, es una traición a lo que ella es. La mayoría se detiene aquí, pero lo que pasa por alto es lo que Esther respondió. 3 palabras en hebreo que son posiblemente la declaración de valentía más comprimida que existe en el Tanaj. Bekasher avati, avati. Si perezco, que perezca. Ella no sabía ni siquiera si iba a sobrevivir. No tenía una garantía divina de eso. No había señal que le dijera que todo iba a estar bien. Actuó desde el silencio de Hashem, desde Hashem oculto. Y fue precisamente esa decisión, tomada en ese vacío, la que detonó lo que el texto llama benafoju, y se invirtió, se volteó. El mismo día en que los enemigos de los Yehudim esperaban dominarlos, los Yehudim dominaron a sus enemigos. La horca que Amán construyó para Mordejai se convirtió en la horca de Amán mismo. Lo que fue diseñado para destruirlo se volvió el mecanismo de su salvación.
El Talmud Babli en Masejet Shabbat enseña que en Har Sinai el pueblo aceptó la Torá con una Har Gigit, una montaña sobre su cabeza, bajo coacción. Pero en Persia, sin milagros, con Hashem totalmente oculto, con el decreto de muerte ya firmado, Kiemu Vielu, cumplieron y recibieron lo que habían aceptado a la fuerza, lo confirmaron por amor y por elección propia. La aceptación más genuina de identidad en toda la historia judía ocurrió en el momento en que Hashem estaba más escondido. Porque solo cuando no hay montaña sobre tu cabeza, tienes realmente una capacidad de decidir. Y eso en sí mismo es poderoso. Pero hay algo que me ocurrió a mí, que hace todo esto que se ha aterrizado, concreto. Hace unos años viajé a Frankfurt por trabajo. Un cliente, un proveedor, una reunión de negocios. Nada extraordinario. Al llegar al aeropuerto, tenía que tomar un tren hacia el pueblo fuera de la ciudad donde estaba el proveedor que yo visitaba. Era temprano. El vagón estaba lleno de gente alemana, trajes, computadoras, gente mayor, café. Una mañana de trabajo ordinaria para todos los que viajaban ahí. Y yo necesitaba ponerme el tefilín y rezar shachrit. Talit y tefilín son visualmente la cosa menos discreta del mundo. Pensé en todas las opciones. Podía esperar, podía buscar una sala de espera en la estación, podía rezar en silencio sin el tefilín, de mente, con los ojos cerrados. Nadie se iba a enterar. Pero se haría tarde y perdería el tiempo de la tefilá, del rezo. Y sé lo que estás pensando. Tampoco era para tanto. Era solo rezar. Pero no era solo rezar. Era declarar en un vagón lleno de extraños, probablemente la mayoría alemanes, que no me conocían, que yo era yehudí, que yo era judío. Era exactamente lo que Esther no quería hacer en el palacio de Ahasverosh. Me armé de valor, saqué el talit y el tefilín de la maleta, me los puse y sudé copiosamente. Me temblaban las manos, con todo y tefilín. Sentía cada mirada, cada movimiento de cabeza. Me esforcé hasta el límite para rezar. Mi corazón sentía que iba a explotar. No recuerdo haber rezado con esa sensación nunca en mi vida, pero recé. Cuando terminé y me senté, fue entonces que me cayó el 20 de donde yo estaba. La ruta de ese tren específico, esas vías, eran parte de las rutas que usaron en la Segunda Guerra Mundial para transportar a mis hermanos los Yehudim a los campos de exterminio. En ese camino, en otro tiempo, en ese silencio ordinario de gente yendo al trabajo. Cuando le contesto al Rav, me dijo algo que no me he olvidado. Me dijo, donde ellos trataron de borrarnos, estabas tú, en nombre de todos ellos, demostrando que no lo lograron. Benafoju, se invirtió todo, se volteó. Lo que fue diseñado para extinguirnos se convirtió en el lugar donde declaré que seguimos. Yo no lo planeé así. No fui con esa idea, con ese discurso. Fui a una reunión de trabajo con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Pero el momento llegó, ese momento incómodo, sin garantías, sin una señal del Shammai. Y la pregunta de Mordejai y Esther se me volvió completamente personal. Y si todo lo que viviste te trajo hasta aquí, para este momento, para eso fue tu vida, para ese momento, y ahora te toca a ti, no en Alemania, no en Frankfurt, no en un tren, pero hay un lugar, hay un contexto específico en tu vida donde ocultas alguna parte de lo que eres. Puede ser tu fe, puede ser tu emuná, tus valores, probablemente es tu origen, puede ser lo que realmente piensas en esa junta donde todos dicen que sí, asienten a la misma idea y tú también, aunque por adentro sabes que algo no cuadra, que algo está mal. Y la razón por la que no lo dices no es cobardía, es cálculo. Es que el momento no lo justifica. Es que ya va a haber un momento más apropiado. Es que si guardas silencio esta vez, nadie muere. La reunión termina, el contrato se cierra. Eso es exactamente lo que Esther pensaba. La razón por la que Hashem no tiene su nombre en la Megilá es precisamente esta. Su actuación eres tú,
El Ester Panim, el ocultamiento del rostro de Hashem, no es abandono, es delegación, tienes un encargo. Es que el mundo donde Hashem está oculto es el único mundo donde tu elección es genuinamente tuya. La salvación de Persia no llegó del cielo. Llegó de una mujer que dijo, Kasher avati, avati. Si me pierdo, me pierdo. Y entró al palacio con las manos temblando. Cuando dejes de esperar la señal que no va a llegar y te coloques el talit y el tefilim en el vagón, metafórica o literalmente, ese es el momento en que todo nafoju, todo se voltea, en que la inversión se activa en tu historia. Benafoju. Lo que llevas hoy no es una historia de Persia del siglo V, antes de la era común. Lo que llevas es esto. En el único libro de la Torá donde Hashem está oculto, el pueblo actuó. Y fue precisamente ahí, en ese silencio, en ese vacío de señales, en ese vagón lleno de desconocidos, donde confirmaron libremente quiénes eran. Kiemu bekibelu, confirmaron y aceptaron, no bajo una montaña, no con truenos y relámpagos, con manos temblorosas, con el corazón acelerado y sin garantías de nada. Hay un momento que te está esperando. No lo vas a reconocer desde afuera, porque va a parecer pequeño, incómodo y vacío y sin señal. Ese es el momento. Bekasher avati, avati.